Hola a todos, soy Marcela Herrera García, profesora de lenguaje, y hoy vamos a ver la escritura de textos especializados. El objetivo de esta presentación es evidenciar el proceso de escritura en autores competentes, mostrando estrategias y recursos utilizados. Antes de iniciar con la presentación como tal, es importante señalar el contexto que hoy tiene la escritura. Sabemos que las universidades ya hace un par de años abordan en sus mallas, en los primeros años académicos, lo que son las habilidades básicas comunicacionales y dentro de estos, enseñar herramientas para elaborar textos especializados. Otro elemento importante es que se pone en marcha lo que es el diferenciado de escritura especializada en los establecimientos escolares y por último, un cambio que ha tenido la prueba de selección universitaria, que ahora incorpora la evaluación de la escritura de manera directa y no ya de la forma que lo estaba haciendo, que era de una manera indirecta. Vamos a iniciar con un chiste clásico. Aquí podemos ver Snoopy en la máquina de escribir y comienza diciendo la siguiente: era una noche oscura y tormentosa. Tu nueva novela tiene un comienzo muy emocionante. Gracias. Buena suerte con la segunda frase. Ahora bien, no hay nada más fome que explicar un chiste, pero hay que hacerlo. Bueno, comenzar diciendo que una idea puede ser muy buena o sonar muy bonito, pero luego, ¿qué hago? Demostrando de esta forma que escribir es complejo. No es llegar y hacerlo. Se requiere sistematicidad, estrategia para abordarla y no quedarnos solo con las ideas buenas. Para entender esto debemos comprender lo siguiente, que la escritura es un proceso. Eso es muy importante señalar. Es un proceso diferente a la lectura. Por muchos años se entendía como un mismo proceso. De hecho, recibía el nombre de lectoescritura. Actualmente, los últimos estudios señalan que ambas son procesos diferentes que se complementan. Y ejemplo de esto, yo puedo leer un paper, pero eso no significa que yo puedo elaborar uno. Para ello debo manejar los códigos de la escritura y saber cómo se compone un paper como tal. Puedo leerlo, pero diferente es escribirlo. Si hablamos de escritura, la escritura está en todas partes. Lo vemos en todos lados. La escritura, nosotros vivimos y nos movemos por la escritura. Vamos a ver y entender la escritura en el mundo cotidiano es fácil. Está en las redes sociales, está en el día a día en un WhatsApp. Aquí uno puede opinar, señalar cómo uno se siente, cómo piensa. Podemos estar todo el día comunicándonos por medio de todas estas redes y escribir sin mayor dificultad. Porque dentro de este ámbito que es informal, la escritura no es compleja, ¿ya? Pero cuando se nos pide realizar un trabajo, ahí el camino se vuelve un poco difícil. Por ejemplo, realizar un ensayo, un paper, una columna de opinión. Aquí me exigen que yo sepa moverme dentro de esta estructura. Si me piden elaborar un ensayo, por ejemplo, debo saber de qué forma lo tengo que hacer. Desde la primera persona, desde la tercera, a quién me dirijo, qué voy a comunicar. Por lo tanto, entrar en este ámbito de la escritura especializada requiere un conocimiento más profundo, ya sea para averiguar sobre lo que voy a escribir, como también de qué forma lo voy a escribir. Por esta razón, Casani realiza la siguiente definición de lo que es escribir en este mundo especializado, lo que se requiere. Aprender a escribir transforma la mente del sujeto. El uso escrito tiene algunas propiedades que eh, facilitan el desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales como el análisis, el razonamiento lógico, la distinción entre los datos de interpretación o la adquisición del metalenguaje. Al respecto, y a partir de la escritura especializada, Casani da a conocer la definición para dar cuenta de todas las habilidades simultáneas que estamos eh, produciendo al momento de escribir. Vale recordar que la escritura como habilidad, esta se desarrolla y se desarrolla con la práctica y sistematicidad. Ahora, ¿qué es y cómo podemos mejorar? Es tomando los elementos que competen al escritor como tal.
el escritor competente. Utiliza ciertos pasos a seguir y estrategias que nos permiten ir desarrollando esta habilidad. El modo de adquirir la escritura siempre se va a iniciar con la lectura. Tengo que leer para escribir. No puedo yo llegar y solamente escribir. Tengo que leer. Y para eso tengo también que ser consciente de la audiencia. Esto me posiciona para escribir. Si yo voy a escribir a un público especializado de un tema, me coloca en un lugar diferente. O si yo voy a escribir a un público que no sabe del tema, también me da una base para volver a empezar a escribir. Tener conciencia de eso es prácticamente lo más importante, ¿ya? Junto con la lectura. También planificar el texto. Tengo que hacer una planificación de cómo y dónde, cuándo voy a escribir. No puedo escribir de un día para otro, eso es una locura. La escritura especializada necesita su tiempo y su fase, el objetivo que yo me tengo que proponer. Porque hay un proceso, y ese proceso es un proceso recursivo. Es decir, voy modificando lo inicial, voy replanteando de nuevo las ideas, cambio, modifico, saco, agrego un párrafo, elimino otro, voy cambiando y modificando. Eso significa un gran trabajo que es releer fragmentos escritos, enlazarlo con lo anterior, que no quede ningún vacío. Y para eso también me tengo que apoyar en estrategias. Hay varias. Tengo que documentarme bien, un saber enciclopédico, saber dónde buscar fuentes, utilizar diccionario y apoyo gramatical. ¿Por qué? Porque al momento de escribir tengo que enlazar muy bien las ideas. Y si otra persona me puede leer el texto, bien, porque de esa manera voy a ver si la intención que yo quiero darle causa ese efecto o no en el otro. Y por último, es importante dejar reposar el texto. Hay escritos que son demasiado agobiantes y la escritura muchas veces puede ser muy provocarnos un agobio. Entonces necesitamos dejar un tiempo el libro o el texto que estamos elaborando para que después poder retomarlo con nuevos aires y de esa manera ver si realmente podemos cambiar o no, porque lo estamos viendo desde otra visión. Entonces estos son los elementos que un escritor competente sigue, ¿ya? Ahora pueden haber muchos más, y ya los hay. Estos son los más importantes que yo destaco. Ahora, si ustedes pueden ver, si nos vemos esta imagen, es de una persona totalmente agobiada y frustrada por la escritura. En ese sentido, jamás se espera que estuviera en esta zona. A nadie le gusta estar en esta zona que es como la dimensión del terror de la escritura. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa porque dejo la escritura de un día para otro. No le doy el tiempo necesario. Pienso que quizás en 2 días ya tengo un texto hecho, o pienso que en un día, si me dedico 100% en un día a realizarlo, va a estar listo. Y no es así. Un texto necesita y requiere más tiempo, sobre todo cuando son especializados y hay textos que son mucho más extensos que otros. También uso de fuentes poco confiables. Por ejemplo, solamente, y esto le pasa mucho a los lectores ingenuos, cuando leen una frase que suena como bonita, la toman, pero no evalúan, ¿ya? Y al no hacerlo, se actúa con irresponsabilidad. No toma en cuenta a los lectores, solamente escribe, no planifica, solo improvisa, y por lo tanto al improvisar solamente se escribe, lee poco o nada el trabajo, no ve si tiene coherencia o consistencia, y también muchas veces por la desesperación se copia otro trabajo o parte de él, constituyendo de esta manera un robo intelectual. Un trabajo, un trabajo requiere tiempo. Y cuando nosotros cortamos y pegamos, estamos quitándole el tiempo que invirtió otra persona.
Y obviamente eso es condenado en todas partes del mundo, en todas casas de estudio, de todo nivel educacional, ya sea escolar o universitario, es condenado. Y obviamente es muy mal mirado. Una persona que hace eso eh, queda como marcada dentro de, sobre todo un profesor al notar que se está cometiendo esta falta, obviamente uno no mira a la alumna o el alumno bien, al contrario, pasa entonces una vergüenza. Esta es la zona del terror, la dimensión que nadie quiere estar, no se tiene que estar aquí. Un escritor no puede, un estudiante no puede estar aquí en esta zona. A esta zona hay que arrancar y hay que ir a la anterior. La estrategia para que un escritor sea competente se basa también en el conocimiento que tengo de un texto. Si ves, aquí hay tres dimensiones muy importantes de Van Dijk. Él nos propone que un texto se compone de tres áreas: la superestructura, la macroestructura y la microestructura. La superestructura la vamos a entender como la distribución espacial que tiene un texto. Si yo aquí les muestro esta silueta, yo creo que rápidamente ustedes me pueden decir cuál es el poema, la infografía o la noticia que están acá. ¿Por qué? Porque uno lee rápidamente esta estructura. Ahora es necesario que seamos conscientes de ello, ¿ya? Que nosotros estamos todo el tiempo leyendo estructuras. Acá está el poema, la receta, la infografía, la columna de opinión, la noticia y la carta. En este mundo especializado la idea es que le damos muchas más siluetas y que podamos entender y utilizar este código. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Acá vemos la silueta, la estructura que Jesús Sánchez eh, nos presenta sobre lo que es la reseña crítica. Hay otras siluetas de reseña crítica, pero la mayoría sigue esta orden, donde se nos presenta el título, la ficha técnica, el cuerpo y veredicto y conclusiones. ¿Ya? Ahora, si esto lo ponemos en marcha, acá nos encontramos con una reseña crítica realizada por Elsa Fernández sobre la película Mujercita. Su título, el título que la escritora que utiliza es la actualización forzada. Acá está la ficha de la película y el cuerpo. Por último, las conclusiones que ella saca acerca de la película como tal. Esta es la estructura de una reseña crítica. Puede ir variando, pero muy poco. La macroestructura es la que se encarga del tema. Ya, me piden hacer una reseña crítica. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? Es la macroestructura, es lo general. ¿Ya? La macroestructura se tiene que mantener de manera coherente. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Y aquí es muy importante el proceso de escritura, el objetivo que yo voy a tener. En este caso, lo que hizo la escritora es que su macroestructura iba a ser enfocada acerca de la dirección que tiene esta película. No habla del personaje, no habla de la adaptación del libro a la película, no habla o no compara esta película con otra, la anterior. No, lo que hace es que su objetivo es centrarse en realizar una crítica acerca de la dirección de la película y qué le pareció. Entonces, se mantiene el tema a lo largo del texto. Y la microestructura es aquello, la parte mínima de un texto, ahí está la lupa, que nos señala y hacemos un acercamiento de la forma en que vamos a escribir. Por ejemplo, los adjetivos que vamos a utilizar, cómo vamos a resaltar lo que es el mensaje. Aquí están los signos gráficos como la coma, punto, punto seguido, los puntos, el conector que vamos a utilizar para explicar, por ejemplo, aquí está, es decir. Entonces, la microestructura son todos los elementos gramaticales. ¿Ya? Elementos gramaticales como vicios de lenguaje, conector, ortografía, uso de paréntesis, frases hechas, conjunciones latinas, prefijo y sufijo, entre muchos elementos. La clave de un escritor competente es manejar estas tres dimensiones. En el caso del anterior, la microestructura, es necesario señalar que un texto cotidiano puede tener falta ortográfica, pero jamás en un texto especializado. Eso es feo, es mal visto, no corresponde, ¿ya? Por lo tanto, hay que saber
buscar información, tener buenos correctores, tener un diccionario sinónimos antónimos para dar énfasis a nuestros escritos. Un escritor competente se maneja dentro de estas tres dimensiones que va desde lo más general a lo más específico. Ahora, otra estrategia clave para entender el escritor competente son los usos de fuentes. Para producir texto es necesario que el escritor gestione de manera rigurosa información recogida de distintas fuentes. Se ennegrece la parte manera rigurosa, porque en el mundo en que vivimos, yo creo que ustedes se están dando cuenta, sobre todo ahora con lo que está ocurriendo, que abunda lo que son las falsas noticias. Y que lamentablemente se van reproduciendo en esta escritura cotidiana, se van reproduciendo por medio de las redes sociales. Esto es, hay que tener mucho cuidado. Las redes sociales son una ayuda, pero también a veces no lo son. Entonces, actualmente son muy conocidas lo que son las falsas noticias. También, por ejemplo, en el caso cotidiano, me llegó este mensaje. Me llamó mucho la atención porque aquí está un escritor, José Saramago, portugués, y la primera frase dice: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo. Entonces aquí llama la atención porque Dios, y después termina diciendo: Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Cuando termina de esta manera yo digo, pero ¿cómo si Saramago es ateo? Entonces de una u otra forma vamos reproduciendo información que no la es. ¿Cuáles son los criterios para evaluar fuentes? Son tres: validez, veracidad y actualidad. La validez son las ideas expresadas, son coherentes o no, el texto se presenta organizado, el texto fue revisado por algún comité editorial. Aquí es muy importante señalar que si nos basamos en diario o en un libro, hay detrás todo un equipo editorial. Sin embargo, si tomamos algún dato de un blog, eso ya deja de ser una fuente más o menos válida en cuanto a que hay una persona que crea un blog, cualquier persona lo puede hacer y dar a conocer lo que piensa, siente, o cortar y pegar y solamente colocarlo en su blog. Entonces, hay documentos que son y que manejan fuentes que son más válidas. Está muy relacionado con la veracidad. Acá, ¿quién escribe? Hay un autor detrás, pero ¿quién es? ¿Qué organización está emitiendo esta información? ¿Gubernamental, académica, comercial? La fecha, el lugar, nombre. Y también otra fuente, otro criterio es la actualidad. ¿Cuál es la fecha de publicación? Muy importante señalar cuál es la fecha, porque en definitiva tenemos ahí relación de saber si es actual o no es actual. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar la fuente. Vamos a ver, para esto vamos a contextualizar una situación. Me están pidiendo una reseña crítica sobre una película o serie. Yo escogí Stranger Things 3, algo muy específico, Stranger Things 3, no todas, no una. Y para realizarla voy a buscar información, varias. Voy a ver, voy a entrar a alguna página y lo primero que vamos a averiguar, vamos a ver esta página. Esta página que se llama, bueno, no es muy fiable la página, cortar y pegar. Lo que vamos a comenzar es, primero es las tres cosas que nos reveló el tráiler. Entonces ya sabemos que la fuente de esta página es un tráiler, no es la serie en sí. Está escrito por, si aparece el escritor, la Esperanza Lenis, pero no me dice la fecha o no sé si estará por ahí, veamos. No está aquí la fecha cuando hizo este texto. Bueno, otro elemento que aquí podemos ver es lo primero. A ver, dice: regresar al monstruo de otro mundo, de David Harbour. En una entrevista dice que los fanáticos de la serie debemos ver películas estrenadas en 1985, por ejemplo, Dos Goonies. Y ahí vemos que tenemos que ver claramente que si hay una entrevista, ¿quién la realiza esa entrevista? ¿Dónde el
el que creó esta página donde colocó las fuentes de que se hizo una entrevista efectivamente, quién la realizó, qué es lo que dijo, no aparece. Y al no aparecer ya de inmediato nos da a entender que esta página no es confiable para nada y que no hay que tomar ningún elemento de aquí. Si me parece interesante que hay una entrevista que se realizó, tengo que averiguar dónde está esta entrevista y ahí utilizar, pero una fuente que sea, obviamente, que tenga los 3 criterios, ¿ya? Vamos a revisar otra... otra fuente. Vamos a ver, esta es una fuente de un diario. En este caso es el diario La Tercera. Si se fijan, acá aparece el nombre del autor, también aparece la fecha, vamos a saltar la publicidad, sacar, y la fecha, el año, la hora incluso, y ahí nos da más confianza. Habla también de que es un diario, por lo tanto hay un equipo editorial que está detrás de esta información. También, no gracias, vamos por ahí, no gracias. También, por ejemplo, aquí, dice que hay una postal inolvidable en torno al efecto Stranger Things, un crítico del sitio, y me señala dónde está el sitio de este crítico. Entonces ya ahí es distinto al anterior, que nos dice alguna entrevista, pero no sale dónde. Acá sí, acá nos está diciendo de qué sitio es el crítico y más o menos empezar a dialogar con él en esta forma escrita, ¿verdad? Entonces ya sí es más confiable esta fuente que la anterior. Y bueno, eso ha sido todo. Voy a terminar la presentación mostrando mi bibliografía. Considero que aquí está todo, todas mis fuentes. Es importante dar a conocer que por medio de estos documentos uno realiza esta presentación. De eso se trata. Y se sostiene también una clase. Y eso ha sido todo, y cualquier duda que tengan pueden realizarla por medio del correo institucional. Y que estén muy bien, hasta luego.